Vamos a iniciar la grabación. Darle la más cordial bienvenida a este quinto encuentro de nuestra materia de creatividad, innovación y TIC. Hoy vamos a hablar de innovación y TIC. Ya hemos hablado de creatividad, hoy vamos a hablar de innovación y TIC. Y pues vamos a puntualizar ya como esta última parte del curso, ¿cierto? Donde básicamente lo que busca este curso es dar algunas guías de metodológicas, ¿cierto? Para gestión de procesos creativos que obviamente conlleven a ojalá procesos y propuestas de innovación, ¿cierto? Porque digamos que la creatividad no necesariamente lleva a la innovación, sin embargo la innovación sí es algo que yo creo que va a ser como el salvavidas, ¿no? El flotador que nos puede mantener vigentes en toda esta exigencia de nuestra profesión docente y de lo que se está exigiendo actualmente en la educación. Entonces, vamos a ver hoy ese salvavidas de la innovación, cómo podemos empezar a, por lo menos, a vislumbrarlo y a hacerlo parte de nuestro enfoque, ¿no? Que no pensemos que la innovación es algo extraño, sino que al contrario puede ser algo de nuestra propuesta diaria de trabajo, ¿cierto? Y que podemos hacer parte de eso. Sí, independientemente de que estemos en algún proyecto de innovación o estemos en algún proyecto de investigación, no, en nuestro día a día podemos hacerlo de manera personal, de manera particular y puede ser un estilo también, ¿cierto? Un estilo de trabajo con nuestros estudiantes, siempre estar buscando y planteando temas diferentes, digamos, en nuestros procesos. Bueno, entonces voy a ponerles acá el enlace de la asistencia. Oscar, pues ahí dice Oscar que hace 8 días no marcó asistencia, pues es que lo que estoy viendo es que nadie marcó asistencia. Entonces recordarles que esto es muy importante, ¿sí? Muy importante marcar la asistencia. No está la asistencia de abril 8, que fue la sesión 4, y tampoco está la asistencia de hoy, obviamente la estamos empezando a marcar, para que por favor lo tengan ahí en cuenta en el archivo. Bueno, entonces, hace 8 días dejamos una tarea para nuestra bitácora, ¿cierto? De creatividad. Recuerden que paralelo a este proceso y como quinto entregable, digamos como una capa transversal, estamos viendo cómo estas propuestas van impactando con pequeños cambios en nuestra vida, ¿no? Sentarnos de manera diferente, ir a hacer cosas diferentes, pensar cosas diferentes, ¿cierto? Observar tal vez las cosas de manera diferente y empezar a gestionar sobre todo algo que es nuestra parte emocional, ¿no? La parte emocional que hemos visto que es muy importante en los procesos diarios. Expertos, digamos, en neurociencias y neuroeducación como el doctor Francisco, el doctor David Bueno y otros, hablan de que no hay pensamiento racional sin antes una emoción. O sea que lo que se hablaba antes de que racionalidad independiente de emocionalidad y ojalá usted sea solo racional y no emocional, eso ya no es válido incluso desde la neurociencia. Y eso hace que todos nuestros procesos sean muy emocionales y lo hemos visto en todo momento, ¿no? Cómo me siento antes de una clase, cómo me siento antes de una reunión, cómo me siento en este momento y cómo proyecto lo que siento en lo que estoy haciendo. Eso es algo supremamente importante. ¿Cómo les fue con esa tarea de la bitácora? De ese alter ego, ¿no? De encontrar esa persona real o ficticio, ese personaje real o ficticio que me puede definir un derrotero de cómo reaccionar o de cómo gestionar problemas o de cómo ser un poco más creativo. No sé si alguien quiera compartir en estos primeros minutos. Ay, estoy sintiendo esas bitácoras flojas. Ojalá que al final no se vayan a poner a escribir cosas que no hayan vivido su bitácora, ¿sí? Tienen que tener digamos que el propósito de la bitácora no es tener un trabajo más, ¿no? Es encontrar alguna excusa real para ir aplicando lo que vamos viendo, ¿no? De una manera sencilla. Es que ustedes vean que la creatividad se puede desarrollar con acciones sencillas en nuestro día a día. Ese es el objetivo. ¿Nadie hizo ese ejercicio? Tranquilos, la verdad.
Ok, ¿quién Profe, está levantando buenas la mano? noches. Oscar, adelante, y luego va Santiago. Sí, buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan bien? Yo te escucho, Oscar, sí, señor. Ah, bueno, profe, esto como hacía referencia a algún personaje con la que nos podamos identificar. eh, entonces, pues yo me identifico un poco, no sé, de pronto le van a causar gracia a ustedes, a mis compañeros, a la profe, con, con el humorista Mario Moreno Cantinflas. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes, a mí me gustan mucho las películas de Cantinflas. No sé si de pronto algunos de ustedes alguna vez se miraron la película El Profe. Como saben, pues la mayoría somos docentes. Personalmente trabajo en la parte rural. Me identifico porque tanto con él y como un fragmento de la película es que me sucedió que en una sede donde yo estuve trabajando un buen tiempo, la escuela pues eran unas condiciones muy pésimas, o sea, era muy malita, ya nomás se nos caía la escuela. Entonces yo hice una reunión con los padres de familia y pues hablábamos, ¿no? Porque no había apoyo en ese momento no teníamos el apoyo como de los entes gubernamentales. Entonces decidimos hacer como una chocita o un kiosquito en la finca enseguida de la escuela. Ahí con los estudiantes en ese tiempo, pues tenía yo a mi cargo 12 estudiantes, 12. Entonces, en tiempo de verano, pues no había ningún problema, pues uno pues, la pasaba bien con los chicos. El inconveniente venía cuando entraba el invierno. Entonces, ahí a veces yo me acuerdo, me pongo a retroceder el tiempo, me acuerdo y me da risa, ¿no? Porque en esos momentos de cuando llovía, estábamos en plena clase y llovía, ¿qué nos tocaba hacer? Recurrir e irnos para el corral de la finca y terminar las clases ahí. Prácticamente en esa rutina duramos como unos 6 meses hasta que por fin se dio la gestión de un mandatario y pues se construyó nuevamente la escuelita. Entonces como una anécdota que me pasó a mí en mis inicios de docente. Entonces por eso como que en ese momento me identifico un poco como con Mario Moreno, eso, Cantinflas en esa película. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes Gracias, y Oscar. fue que en ¿Y su te momento identificas con él me por pasó. qué? Es decir, por su manera de reaccionar, su manera de Sí, como solucionar, o de, cuál es el ejemplo para ti? sí, como o sea, él no se quedó quieto, ¿no? Como, digamos, o sea, en la película a él le quitaron la escuelita para poner una cantina. Entonces él no se quedó quieto, como de pronto otra persona había dicho, bueno, se acabó la escuela, no hay nada más que hacer, me voy. Entonces, como la creatividad, el empuje que él tuvo para hacer su escuelita aparte, ¿no? Rebuscándosela de una u otra forma, por el amor que le tenía a su profesión. Perfecto, Oscar. Excelente, excelente ejemplo. ¿Quién más? ¿Santiago iba a participar? Muchas gracias. Bueno, sí, sí, este ejercicio me pareció muy bonito y me pareció fácil en el sentido de que, pues toda la vida, desde de que tenía unos 4 años, siempre me ha gustado Superman, sí, siempre me ha gustado Superman y siempre me he identificado con él toda la vida. Además, me acuerdo que cuando papá me rompió un álbum de los super amigos, yo teniendo 4 años de edad, me fugué de la casa. Y entonces, eso marcó bastante desde toda mi infancia y porque siempre me ha llamado la paz y la justicia, porque ha sido el lema desde Superman, ¿sí? Qué pena que no te Eh, escuché esa última parte. ¿Qué fue lo que te ocurrió en la infancia? Discúlpame. en esa época papá me rompió un álbum, ¿sí? Me lo rompió accidentalmente con sus zapatos.
de los super amigos, y entonces yo me fugué de casa, teniendo 4 años de edad. Y Ay, lo primero, Dios. Con el y lo, palito y la bolsita amarrada al final y todo. es así como el chavo, sí. Y, y siempre me ha gustado el tema de la paz y la justicia. Actualmente hasta estoy haciendo el trabajo de investigación con lo que tiene que ver con convivencia, con paz, ¿sí? Eh, Empecé a hacer ejercicio desde muy niño, tratando de como de parecerme un poco a Superman. Siempre ante mis sobrinos, mi familia, siempre me han visto como deportista, como una persona que siempre ha tratado de tener como ese ideal, pero todo empezó desde muy niño, ¿no? Esa admiración. Cuando estaba sardinito, muy chinito, mi mamá le daba miedo era que de pronto yo me fuera a tirar por una terraza con una valletilla en la espalda, ¿sí? Porque pensando que yo fuera a volar. Y mi hijo tiene, pues, mi niño ayer cumplió 5 años y se le hizo una fiesta y él, mejor dicho, ahora se cree Batman. Entonces, siempre me ha llamado ese tipo de atención y además porque con mis estudiantes, eh, cuando he actuado en el colegio, siempre he ayudado como a brindarles ese apoyo. Siempre lo ven a uno como, wow, el profe, el fortachón, el grande, el que me ayudó, el que puede solucionar las cosas. Entonces lo ven a uno como héroe. Entonces esto no necesitaba ser bombero, no necesitaba ser policía ni nada de ese tipo de cosas. Pues mi alter ego sí desde muy niño fue siempre Superman. Qué Y bonito. siempre ha sido así, y siempre ha sido así, siempre ha Ajá. sido así. Y de pronto la creatividad, este alter ego, no, yo pienso que en la parte de la creatividad no ha sido tampoco pues muy fuerte, ¿no? Porque todo ha sido copia, todo ha sido imitación, ¿sí? La estructura de la personalidad que tiene el Superman, actuar siempre por encima de cualquier cosa y no midiendo las consecuencias. Pero entonces siempre fue como adaptado y copiado, pero no de que me hubiera nacido así, no, fue Sí, sí, porque sí. o sea, fue una copia desde muy niño y hombre, así fue. Y gracias por dejarme compartir esa experiencia. No, muchas gracias a ti, Santiago, por compartirla. La copia es una muy buena manera de trabajar los procesos creativos, ¿cierto? Porque primero aprendemos copiando y luego podemos crear cosas nuevas, ¿no? Entonces está súper bien hacerlo de esa manera. ¿Alguien, una última participación? ¿Alguien más quiere compartir? Muy buenas noches, yo, profe, Felipe Yate. Hola, buenas noches. Sí, se te escucha. Sí, Listo. señor. Listo, muy buenas noches, profe. Pues mi nombre es John Felipe Yate. Pues digamos, frente al ejercicio, pues yo me identifico con un personaje casi similar al compañero que habló anteriormente. Pues digamos, yo soy muy amante de uno de los personajes de DC Comics que es Flash, que es el velocista. Pues me identifico bastante con él porque de alguna manera yo siempre busco desde mi percepción hacer todo de manera inmediata, o sea, muy acelerado, quiero hacer todo ya, no puedo dejar esa actividad o ese ejercicio, esa labor que me corresponde, sino la que la tengo que hacer de manera inmediata. Pero me doy cuenta que a medida que voy avanzando en el tiempo, me doy cuenta que estoy perdiendo muchas cosas, en este caso el compartir con otras personas, el escuchar, también hay veces genera que uno no esté pendiente o no tenga los cinco sentidos allí al mismo tiempo para poder disfrutar cada momento que va pasando en el transcurso de la vida del ser humano. Entonces hay veces el velocista Flash entonces va tan rápido y quiere cambiar algo en el tiempo, devolverse para recuperar algo que perdió. Y uno se da cuenta que realmente si uno deja pasar cada momento, cada instante en la vida, tal vez no se va a dar cuenta de las cosas que se está perdiendo o las cosas que realmente van a marcar algo muy importante para uno en la vida. Aunque es una persona científica que busca la manera de descubrir o encontrar, digamos, diferentes
soluciones a los sucesos que están aconteciendo en el momento, siempre busca la manera de salvar el mundo, pero cree que a medida que va corriendo y corriendo mucho más rápido, cree que va a cambiar o va a llegar a tiempo. Entonces, tal vez el encontrarme con este personaje de Flash me pone a pensar un poco que yo quisiera cambiar, cambiar muchas cosas, pero hay veces mi mente, ¿cierto? Va a 1000 por hora en automático, tanto que uno no se da cuenta qué es lo que está pasando alrededor suyo, sino simplemente va enfocado Ajá. en un punto de partida, pero jamás va a ver qué está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque simplemente corre, corre, corre Corre, y no ve corre, lo que corre. se encuentra. Exacto. Entonces, pues me identifico bastante con él y que de alguna manera eso también me lleva a darme cuenta que hay veces no pienso. Y entonces es como el ser irracional que solamente actúa y después piensa después de la acción ejecutada. Entonces hay veces se pierde también esa noción del tiempo. Entonces, de alguna manera cambiar el pasado, mirar qué va a haber en el futuro, pues no, uno no va a encontrar algo realmente, algo que le genera un cambio, sino que en el momento que se está viviendo, en este momento, en el instante, es donde nos debemos dar cuenta realmente qué es lo que qué es lo que está a nuestro alrededor y que debemos comenzar a trabajar desde allí, pero con conciencia. De acuerdo. Eso es lo que recomiendan en mindfulness, ¿no? Estar aquí, estar presente, estar aquí. Qué es lo que estamos haciendo. Y eso ha sido, digamos que yo pienso que la virtualidad nos ha complicado mucho eso, porque casi les apuesto que ustedes están aquí, pero están atendiendo allá al niño, están mirando, están revisando el email que no pudieron revisar en el día. Alguien me dijo por aquí, Tatiana, que está trabajando, pues le corresponde trabajar. Entonces, el tema de la virtualidad nos está quitando un poquito la concentración y la dedicación a los temas. Al menos antes, cuando nos veíamos presencialmente, pues hombre, estábamos ahí en el salón y estábamos ahí en el momento, ¿cierto? Este tema de la pandemia y la virtualidad nos ha hecho que seamos muy multitarea, pero a la final muy alejados de lo que está pasando en este momento, ¿no? Muy, uy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Y nos está pasando y es algo que a mí me pasa a diario también. En las reuniones estoy a la vez contestando una llamada, estoy a la vez haciendo esto, estoy a la vez, ¿cierto? Y uno está ahí pendiente, sí, cuando sea algo importante, y sí pongo cuidado, pero nos ha quitado como esa capacidad de estar ahí un poquito más presentes, porque como no nos están viendo, pues podemos ahí disimular un poco el tema de la atención. Zoe, si quieres participar muy cortito para poder arrancar nuestro tema de hoy. Vale, Gracias, muchas gracias. Felipe. Profesora Llano, pues digamos que para mí el ejercicio fue complicado porque siempre ha tenido referentes. Por lo Ajá. general son mujeres actrices. Ay, qué Eh, bueno. Nos entre tanto, identificamos. sí, por ejemplo, bueno, entre tantas, porque de verdad que es como un listado, por ejemplo, Emma Watson, que además de ser actriz, pues es activista. Digamos que de Ujú. alguna manera el alter ego para mí sería, no el activista en los temas que ella toma, sino cómo el poder del arte y la cultura pueden transformar también la educación. Entonces, en ese Sí, sentido, digamos que me siento como identificada. Sin embargo, quería compartir que al hacerme la pregunta de cuál podría ser, y después de haber realizado el trabajo de Chaplin, incluso haber interiorizado al personaje y todo lo demás, para mí fue todo un sí, reto poder actuar a Chaplin y poder sí, contar sus frases sin usar las palabras. Digamos que eso es algo que siempre trabajamos en teatro, pero sigue siendo un gran reto el cómo poder mejorar la comunicación y este personaje tenía un trabajo tan impecable de a partir de prueba y error lograba explotar su creatividad a tal punto que era muy poca la necesidad de poner subtítulos. Esto me parece admirable y me parece aplicable para la vida porque por lo general siempre acudimos al recurso que es la palabra y ajá. olvidamos que existen otras posibilidades comunicativas que permiten transmitir el mensaje sin usar tantas palabras. Entonces esto me parece un reto para el día a día y es un reto creativo, por supuesto, aplicarlo en todos los aspectos de la vida. Eso sería. Total. O sea, ¿tu personaje quién es? ¿Es Chaplin en este momento? Yo haría una Emma Watson Chaplin. Emma Watson Chaplin. Creo que Emma Watson es la que tiene ahorita un especial en Netflix está trabajando por los animales, está viajando por África y ¿sí es ella? No, no sé. Hay una Tendría- actriz muy famosa. Emma Watson es eh, Hermione, la de Harry Potter. la de Hermione, sí, 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 la de Harry Potter, sí, muy, muy, muy conocida. Chévere, Ujú. no es ella, pero creo que es otra, Emma Thompson. Emma Thompson es la de Hollywood, la que Ok. también es activista, la vi muy activista apoyando
a comunidades en África con temas del agua y el cuidado de la fauna y todo eso. Entonces, bueno, qué chévere. A mí, les confieso, me mueve el piso las mujeres de poder, ¿sí? A mí no sé por qué siempre me ha movido, tal vez por el hecho de ser mujer y decir, "Uy, mire lo que puede", y el hecho de ver tanto la opresión hacia el femenino, y yo cuando veo una mujer con poder, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención desde cómo logró llegar allá, ¿no? Con todo ese tema del femenino. Y también cuando, perdón, cuando ya están allá, me inquieta es cómo logran equilibrar su vida del poder con su vida emocional, con su vida familiar, con su vida como madres y la cantidad de papeles que tenemos. Y últimamente estaba viendo una serie en Netflix que se llama Borgen, no sé si alguno de ustedes la ha visto, que es sobre la vida política de Dinamarca. Y casualmente llegué a esa serie, la vi, me pareció interesante la imagen que vi, y es de una mujer que fue la primera ministra de Dinamarca, la primera mujer ministra de Dinamarca. Y entonces, pero es como un poco más novelesca el tema porque cuenta, digamos, muestra la vida y cómo ella da, pero me emocionó mucho cómo manejaba y equilibraba el poder, la familia, su vida diaria, las traiciones, la parte, digamos, el trato por ser mujer, el desprecio internacional en ciertos temas y ella cómo lo supera. Entonces todo eso a mí me emocionaba mucho y yo escogí esta semana ese personaje. Se llama Birgit Nyborg en la serie, y la serie es Borgen. Entonces estuve como muy pendiente de sobre todo me emociona mucho cómo se sobrepone a la oposición, se sobrepone a las tretas políticas y se sobrepone a la dificultad y la segregación que representa ser mujer en una situación de poder, ¿no? Por más país evolucionado y primermundista y todo, se presentan muchas cosas de eso. Entonces, bueno, también fue chévere para mí evidenciarlo sobre el ejercicio. Bueno, chicos, vamos ahora entonces a compartir un tema que les traigo hoy, y es sobre la parte de la innovación. Voy a compartirles algunos pensamientos alrededor de ello y también hablar un poco de las actividades que nos quedan por delante, ¿cierto? Las actividades que vamos entregando y que necesitamos ir avanzando. Primero vamos a hacer este compartir y esta reflexión sobre el tema de la innovación, y luego vamos a hablar un poco de las actividades que nos quedan por delante. Sé que ya entregaron el de la actividad 2, ¿cierto? Nos quedarían la actividad 3, la 4 y la 5. Digamos que están muy relacionadas y realmente, digamos, de trabajo y de producto nos queda una actividad, ¿cierto? Que es la del proyecto, y las otras son de bitácora y la coevaluación, que se entiende como actividad 4 y 5. Bueno, entonces, como les decía, hemos venido hablando de creatividad, creyéndonos y recordándonos que somos seres creativos, que somos seres co-creadores, que somos desde toda perspectiva evolutiva, darwiniana, religiosa, etcétera, somos, digamos, fuente de creatividad, y que esa cualidad dura toda la vida, ¿cierto? Desde la neurociencia, desde todo se ha demostrado que las neuronas efectivamente sí mueren, pero vuelven y nacen, ¿cierto? O sea, eso que nos decían que ya se le murió la neurona, ya usted se acabó y se embruteció, no, ya está demostrado que sí mueren, pero que crecen más, y que tenemos una cantidad de propiedades que nos permiten ser creativos durante toda nuestra vida. Ahora vamos a hablar de tema de innovación, ¿cierto? Y innovación, pues, en lo que nos compete, que es en la educación. O sea, ese es el enfoque, digamos, que queremos hacer, porque además es lo que nos permite dar el marco alrededor de la creatividad y de la propuesta, digamos, que estamos haciendo para esa actividad 3, que es el producto grande que vamos a entregar. Para ninguno de nosotros pues es un secreto que la educación ha tenido una época, digamos, durante siglos. Incluso este señor que se llama Anand Agarwal, que es el CEO o fundador de edX, del gran portal de cursos, ¿cierto? De nanocursos en línea que se abrió y que ha sido un boom desde hace varios años. Es un creador y es un
creyente de la educación. Desde hace varios años este señor se dedica sobre todo a temas de biología y ciencias, y es profesor, es de la India, ¿cierto? Agarwal, y pues él, junto con otros de la industria, decidieron pues crear este portal y está ahorita como CEO, ¿no? Como gerente, digamos, de este portal. Y él nos decía que definitivamente, él dice en una de sus conferencias, una charla TED que está publicada en el website de TED, que pues él lo que sintió al crear esto es que definitivamente la educación necesitaba un cambio, ¿no? Necesitaba un cambio, que hace más de 500 años la educación no cambiaba, ¿cierto? Y que definitivamente el tema de las TIC pues era un elemento de cambio bastante importante. Y él cuenta ahí cómo le apoyó mucho esta idea, el hecho de que tenía una hija quinceañera, de adolescente, no se lograba comunicar con ella, y una vez se le ocurrió mandarle, estando en la casa sin ninguna necesidad, se le ocurrió mandarle un mensaje de instantáneo por el celular, ¿cierto? Puede ser en un chat, WhatsApp, etcétera. Y la hija, que solamente le contestaba cuando hablaban, normal, como contestan hoy día los adolescentes, por el chat sí le contestaba completo y le decía, y pudo establecer una comunicación con su hija alrededor de la tecnología. Entonces él dijo, si esto es así con mi hija, que estamos bajo el mismo techo, etcétera, ¿cómo será para comunicarse con todas las generaciones? Entonces se le ocurrió, y de ahí nació, digamos, toda esta idea de edX y de todo el impacto, digamos, que tiene en el mundo a nivel de la formación en línea. Me llama mucho la atención esa frase que él dijo ahí en la charla, dice, everything really has to change, o sea, todo realmente tiene que cambiar, o sea, lo estamos haciendo rematadamente mal, ¿sí? En educación, algo tiene que cambiar. Claro, en nuestros temas de pandemia, digamos que nos vimos, gracias a Dios, obligados a establecer unos cambios. Sin embargo, los cambios pueden ser, si no digamos, los documentamos, si no realmente los aterrizamos, pueden llegar a ser cambios meramente instrumentales, meramente herramientas, como el cambio de pasar el tablero de tiza, ¿cierto?, a pasar el tablero de marcadores, al pasar al tablero digital, pero siguiendo con toda la misma metodología. Entonces, ya varios autores han hecho un llamado de que si no hacemos análisis pedagógico, andragógico de lo que estamos haciendo alrededor de las TIC, se van a quedar en meras herramientas de una repetición de lo que siempre hemos venido haciendo, ¿sí? Eso es un llamado, y están digamos, en esa discusión de cómo realmente aprovechamos rápidamente lo que estamos haciendo para volverlo parte del conocimiento de nuestra profesión docente. O sea, documentándolo alrededor del contexto de los modelos pedagógicos, de las pedagogías emergentes, para que realmente podamos establecer si estamos haciendo algo diferente o realmente estamos haciendo lo mismo, pero con otras herramientas. Esta señora Lupe Vadillo estaba, digamos, investigando sobre qué estaba pasando en la pandemia. La CEPAL también ha emitido estudios de qué ha pasado en la educación con la pandemia, y nos seguimos preguntando todavía muchas cosas. En este momento hay más dudas que certezas con respecto a si la integración de las TIC realmente han sido algo innovador o es algo circunstancial. Yo creo que la mayor inquietud que tenemos es, ¿vamos a perder o vamos a sostener lo que hemos ganado volviendo a la presencialidad? ¿Sí? Si están, ustedes saben que cuando yo presento no puedo ver quién está levantando la mano, ¿no? Por si acaso, si alguien está por ahí levantando la mano, puede por favor intervenir. Si quieren comentar sobre esto, me parece interesante, porque esa es una gran inquietud, ¿no? O sea, la aparente innovación, digamos, que estamos teniendo alrededor del uso de herramientas, ¿será algo que se va a sostener después de la pandemia? Si regresamos, digamos, a la presencialidad, ¿será que tanto de esto vamos a mantener y qué tanto de esto vamos a cambiar? Y entonces ella, por ejemplo, se pregunta mucho sobre el tema de la evaluación. Ella encontró un estudio que se hizo en agosto del 2020 en 614 universidades, de las mejores universidades en Estados Unidos, y esas universidades decían esto, mire, o sea, en agosto decían que el 97% manifestaba temor del uso frente a las TIC, los docentes. El 83% lo que había hecho era básicamente la misma información que daba presencial, la estaba entregando en la plataforma, o sea, PDFs, etcétera, ¿cierto? El 80% estaba empezando a utilizar las videoconferencias, el 48% de docentes bajó su expectativa con respecto
respecto a la cantidad de aprendizaje, o sea, empezaron a pensar que ya no se iba a aprender lo mismo. El 32% bajó su expectativa con respecto a la calidad del aprendizaje, ¿cierto? Y el 46% quitó exámenes y actividades de evaluación, o sea, se dieron cuenta que no iban a poder reaccionar tan rápido con respecto a la evaluación. Entonces, digamos que eso nos plantea muchas inquietudes, ¿no? Porque nos ha tocado un proceso muy duro y sería muy bueno que lo lográramos conceptualizar para que no se pierda eso que hemos aprendido. Y de pronto puede ser un ejercicio interesante para ustedes. Mire, una parte, yo creo que importante de la innovación es que a veces hacemos innovación, pero no la conceptualizamos, no la aterrizamos, ¿cierto? Entonces, también el método de la solución creativa de problemas puede ser que ustedes incluso ya hayan dado soluciones a problemas que ni siquiera se han preguntado, ¿sí? Pero por la pura emergencia, ¿sí? Es posible que ustedes hayan integrado una nueva dinámica didáctica innovadora, un nuevo uso de una herramienta de manera innovadora, etcétera, y usted no lo haya todavía sigo buscando la palabra, digamos, concientizado, eso puede ser la palabra. Si usted todavía no ha sido consciente de que usted está implementando innovación y no la ha concientizado porque le ha tocado una innovación de emergencia, ¿sí? Entonces, si usted ya está en el paso 5 y 6 del proceso de solución creativa de problemas, usted ya encontró la idea y usted ya la solucionó, pero no sabía ni siquiera cuál era el problema, es posible que debemos a aplicar una solución creativa de problemas en reversa para documentar lo que hemos venido haciendo. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. O sea, que es posible que estemos haciendo, pero no estemos siendo conscientes de la innovación que estamos teniendo. ¿Sí me están cogiendo más o menos la idea o es un poquito confuso? Sí, está claro, sí, señora. De hecho, lo pone a uno a pensar que realmente es cierto. Hemos generado innovación y resultados palpables, pero como tal se quedan en la clase y ya no hay ningún tipo de registro al respecto que permita evidenciar que algo ha cambiado. Que algo ha cambiado, exactamente. Entonces, esta es una preocupación y un interés particular que les estoy compartiendo porque a mí me parece que ya estamos siendo innovadores y ahorita vamos a hablar un poco de qué es la innovación educativa, ¿cierto? Para que ustedes puedan evaluar y yo les haría una pregunta. ¿En qué ya estás siendo innovador que no te has dado cuenta? ¿Sí? En tu ejercicio, en tu práctica docente. ¿Sí? Como que reflexiones. ¿En qué estás siendo ya innovador y no te habías dado cuenta? ¿Cierto? Estás utilizando una nueva herramienta, estás aplicando de manera diferente, estás haciendo algo diferente, estás planteando algo nuevo. Por ejemplo, los profesores que más han tenido retos alrededor de esto es la educación física, la parte, o sea, hay muchas cosas porque de pronto uno dice, bueno, la física, la matemática, etcétera, han encontrado herramientas, etcétera, pero el contacto físico y el ejercicio físico, ¿cómo lo han logrado gestionar? Y hay unos ejemplos espectaculares de profesores de natación, incluso que han hecho campeonatos virtuales y lo he vivido con mi hijo. La profesora de natación de mi hijo en el club donde está lo que hizo fue implementar incluso un campeonato totalmente virtual de natación. Me dice, ¿cómo? Sí, con un balde y con técnicas y con ejercicio de tierra y se inventó un campeonato y hizo todo un proceso de medallistas a través de internet. O sea, eso es realmente innovación, ¿cierto? Es posible que usted esté haciendo cosas similares y no lo esté ni siquiera concientizando, ¿no? Porque son soluciones que usted ha dado a necesidades de supervivencia educativa, pero no lo está concientizando, no lo está. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Esto ha generado muchas inquietudes. La CEPAL ha hecho estudios sobre el tema de la educación y la virtualidad y una de las mayores inquietudes es, uno, ¿vamos a sostener lo que hemos aprendido? ¿Sí o no? Cuando volvamos a la presencialidad. Y dos, eso que se ha hecho, ¿quién lo está documentando? Entonces, yo pienso que la labor de nosotros es, pues nosotros mismos documentemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque no vamos a esperar a que pues entonces me llame el premio al profesor, el premio al docente para que me llamen a entrevistarme que también he hecho mi labor, ¿cierto? No, pues nosotros mismos, la invitación es que documentemos nuestro proceso de innovación, ¿cierto? Y tratemos de compartirlo, ¿sí? La invitación es a compartirlo. Yo estoy en otro curso que es la Sociedad del Conocimiento, donde estamos haciendo blogs y estamos empezando a compartir esos procesos de innovación que han hecho los docentes para que al menos quede evidencia de eso que están haciendo
en algún lado. Entonces, los invito a que ustedes documenten y que hagan ese proceso de solución creativa de problemas, pero al revés, ¿no? O sea, ya tienen las soluciones, pero no han documentado hacia atrás cómo las encontraron y qué es lo que están solucionando. Entonces, ¿qué nos dice la teoría desde el curso? Dice, la innovación educativa son ideas, procesos, estrategias, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Entonces, la pandemia nos ha invitado a, posiblemente ya estamos introduciendo y provocando cambios en las prácticas educativas vigentes, pero no hemos documentado cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la estrategia y cuáles son las ideas. Carbonell, que está citado en la teoría de nuestra unidad 3, habla que son ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizados. Más o menos, lo dice, ¿sí? Más o menos sistematizados. A mí ese término me causa curiosidad porque también Jordi Adel, uno de los duros de investigación en España, también habla de pedagogías más o menos sistematizadas. Entonces, ¿por qué los mismos autores meten eso? Porque si yo fuera a definir algo, yo no diría, bueno, más o menos, no, yo no lo definiría así, pero lo están definiendo así. ¿Por qué? Porque esto hasta ahora está en construcción, ¿sí? Todavía no se tienen las pedagogías claras con respecto a las TIC, no hay un modelo pedagógico claro con respecto al uso de TIC y es posible que no lo encontremos, es posible que sean modelos pedagógicos dinámicos y cambiantes, ¿cierto? Y lo mismo el tema de la innovación, más o menos sistematizar, es que sistematizar la innovación es muy complejo, ¿cierto? Más o menos nos dicen, oiga, encuentre el problema, genere ideas, tal, pero no hay un proceso creativo, nos dan ideas, nos dan pasos, pero no hay un proceso, digamos, una metodología estándar para decir, mire, todos somos creativos alrededor de estos 7 pasos, ¿sí? No lo hay muchas maneras de ser creativo. Entonces, la innovación educativa es parte de ese proceso, ¿sí? Hay varios niveles de innovación, ¿cierto? Y eso lo vamos a validar. Y dentro de esos niveles, digamos que lo importante es como tratar de identificar en dónde estamos, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Entonces, uno puede hablar de innovación, ¿cierto? Desde un principio muy sencillo, que es hacer algo diferente, ¿cierto? O aplicar algo de manera diferente, o aplicar algo que se aplica en un aspecto de una manera y aplicarlo en otro de otra manera, ¿sí? Es una manera de ser creativo, ¿cierto? Entonces decir, oiga, ¿cómo, no sé, tengo problemas en trabajo colaborativo? Empezar a pensar cómo las hormigas logran trabajar de manera colaborativa, qué es lo que las mueve, no sé qué, y entonces empezar a traer principios de, por ejemplo, el desarrollo de comunidades en el mundo animal y traerlo a nuestros problemas, digamos, de trabajo colaborativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también son válidas, es decir, traer elementos de desarrollo de otros ambientes y traerlo a nuestro ambiente, ¿sí? Decir, bueno, tengo problemas de trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, cómo la comunidad científica logra trabajar de manera colaborativa, no sé qué, y empezar a mirar cómo los científicos trabajan, por ejemplo, los de la NASA, cómo logran trabajar más de 200 científicos para sacar un proyecto y empezar a pensar, bueno, si eso lo pueden hacer allá, ¿por qué no vengo y traigo eso para acá? ¿Y cómo hacen? Entonces, trasladar, ¿cierto? Digamos que imitar, como lo pensamos, imitemos a alguien, a un alter ego, para saber cómo es su proceso creativo, observar a grandes genios, como lo que hicimos en el primer ejercicio, y trasladar esas técnicas a nuestra realidad puede ser una manera relativamente sencilla, pero efectiva de traer la innovación a nuestro entorno. Creo que antes hablamos de innovación como una posibilidad. Hoy hablamos de innovación como una necesidad. ¿Sí? La innovación es una necesidad para subsistir en nuestro negocio. Voy a hablar así como una mercaderista, ¿cierto? Entonces, estamos en un negocio que es la educación, ¿cierto? Ese es un negocio, ¿listo? ¿Por qué digo que es un negocio? Porque tenemos unos clientes y debemos tener una satisfacción, ¿cierto? Y hay una transacción, ¿cierto? De información, de principios, de motivaciones, ¿cierto? De aprendizajes, de competencias. Entonces, y por qué no decirlo, también hay transacción económica, ¿cierto? O a ustedes no les pagan, o sus estudiantes no pagan pensiones, o también, ¿por qué no decirlo desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces,
desde esa perspectiva, hablando de la educación como negocio, la innovación es una necesidad, ¿sí? Ya no es una opción, es una necesidad para subsistir y para que en este proceso digamos, no corramos el riesgo de ser reemplazados, ¿sí? Porque en la profesión docente una de las preguntas latentes también ahí es, ¿y será que podemos ser reemplazados por las TIC? ¿Cierto? Ya sabemos que no, que eso hay unas posiciones, que tal, pero uno se lo piensa, ¿cierto? Sobre todo cuando uno piensa que la inteligencia artificial piensa 5.000, digamos, procesa 5.000 veces más rápido que nosotros y podría reunir información mucho más rápidamente para darle a los estudiantes para responder cualquier pregunta que ellos tengan, ¿sí? Entonces uno se lo piensa y dice, bueno, tenemos que innovar para ser vigentes todavía en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la teoría nos habla de que tenemos que tener aceptación, adaptación, apropiación dentro de los procesos de innovación educativa. Yo les traigo acá una reflexión. Quienes puedan leer este código QR se los agradezco. Si no, pues pueden entrar ahí por la dirección, pero no es obligatorio hacerlo ahorita, simplemente es un aporte. Este es un Padlet que yo estoy armando con algunos estudiantes con respecto a tendencias innovadoras en educación, digamos, propuestas innovadoras en educación. Ahí estamos poniendo diferentes técnicas didácticas que se han catalogado como innovadoras y estamos poniendo ahí alguna documentación y ellos están presentando algún trabajo sobre esas tendencias. Esto yo se los puedo compartir con Zoe para que se los distribuya por el WhatsApp, no hay ningún problema si no lo alcanzan a revisar ahorita. Básicamente es entrar a este Padlet y ver la información que hay ahí. Ahí están varias innovaciones didácticas, como tal vez habrán escuchado el escape room, ¿cierto? El juego de retos, digamos, que se está aplicando mucho con el uso de TIC, el aprendizaje inmersivo, como el tema de realidad virtual, realidad aumentada y todos estos ambientes inmersivos para educar, los maker spaces, como digamos, espacios de prácticas y de aprender haciendo principalmente, ¿cierto? El storytelling, como una de las propuestas también de recuperar la historia y la narrativa alrededor de la educación. Por supuesto, la gamificación, ¿cierto? Como muchas tendencias y propuestas que hay alrededor de la gamificación. Ahí les traigo dos propuestas de personas que saben muchísimo del tema y que están aplicando la gamificación de una manera muy exitosa. Y, por ejemplo, el Web Quest, como recuperar los procesos de investigación, pero empoderando al estudiante, no como una tarea, un trabajo, investigue, sino como el estudiante como investigador. ¿Alguien quiere participar? ¿Abrir el micrófono? Alguien abrió por ahí el micrófono. Me encantaría que participaran, que me preguntaran si tienen alguna inquietud. Entonces, alrededor de esto, ayer, por ejemplo, nos estábamos planteando la pregunta, una pregunta muy sana, y era, oiga, ¿y para innovar necesitamos las TIC? ¿Cierto? Para aplicar, por ejemplo, estas tendencias innovadoras con TIC, ¿necesitamos las TIC? Y algunos decían sí, otros decían no, en este sí, otros decían parciales, no en todas, pero en esta sí, en esta no, ¿cierto? Porque también, yo pienso que también nuestra innovación como profesores debería sí apoyarse en las TIC, pero no necesariamente y exclusivamente depender de las TIC. Porque el hecho de depender de las TIC para ser innovadores también nos hace vulnerables, ¿sí? Nos hace vulnerables porque si mañana las TIC se caen, Internet, vamos a hablar de Internet se nos cae, no hay Internet, entonces se nos perdió la innovación. ¿Sí? O sea que una propuesta también que les tengo es que nuestra innovación no dependa de las TIC. No sé cómo les suena esa frase. Quisiera escuchar a alguien. Pues yo considero, buenas noches, soy Suami. Hola, Suami. Yo considero que es complicado, digamos, en este momento, ¿no? Pensar en trabajar sin las TIC cuando todo es prácticamente virtual, ¿sí? Digamos, en los colegios y todo, sí había estaba iniciando una alternancia, pues con lo del tercer pico, eso se empieza a reversar. Entonces, pensar en trabajar sin las TIC, pues sería complejo. Voy a escribir nuevamente lo que dije, a ver si de pronto lo aclaro un poquito. Voy a escribir, esta frase es mía.
Ok. Ok, voy a poner aquí Joana Linares. ¿Listo? Voy a poner aquí Linares. ¿Qué estoy queriendo decir realmente ahí? ¿Estoy diciendo que trabajemos sin TIC o qué estoy diciendo ahí? Que nuestra Que innovación no no dependa de... que no ¿Qué sea opinan de esta frase? exclusivamente. Leámosla otra vez. Ojo que yo no estoy diciendo que trabajemos sin TIC. Ojo que yo no estoy diciendo que trabajemos sin TIC. No, está diciendo que no, o sea, no dice que no Que no dependamos. sea condicionante. Sí, sino que también la imaginación la podemos utilizar sin necesidad de emplear las TIC. Podemos inventarnos otras cosas también novedosas. Ajá. Por Y ejemplo, también- podríamos hacer gamificación sin TIC. Sí, Podríamos hacer storytelling sin TIC. Un jueguito, el jueguito Sí, el jueguito de, ¿cómo es que se llama? El Tricky, claro. o el juego del ahorcado, o el jueguito, es que además, diga el país, la fruta, el apellido con una letra, algo así. stop, ese era stop. Ajá. Eso es todo. Ah, sí, el stop, sí. Lo que pasa es que cuando recordamos esos juegos, miren que lo que llevó a la emergencia fue una innovación. Fue esos juegos, los pusieron ya en dispositivos y le pusieron, pues, como dirían los pelados, los engallaron. Pero entonces eran tradicionales sin que fuera condicionante un dispositivo o la tecnología. Ajá. Que es que ahí yo quisiera hacer un aporte y es que vienen varios años como que venimos construyendo un significado para mí erróneo, ¿cierto? Para mí erróneo de la innovación. Ajá. Entonces ya todo se ha ido asociando, la innovación, todo se ha ido asociando a tecnología. Así es. Entonces tú no logras innovación si no hay tecnología. Así es. Entonces se van perdiendo como oportunidades, ¿cierto? Y se van perdiendo oportunidades de victorias tempranas en asuntos de otras capacidades y otras habilidades que tendrían que estar conectadas con esa capacidad de innovar y que nosotros, en el rol que asumimos como docentes, podamos encaminar al desarrollo de esas habilidades. Ahorita, cuando planteaba el asunto de concienciar, ¿cierto? El asunto de concienciar frente a ese significado que le hemos ido dando en los contextos, porque creo que tiene un significado distinto en el contexto donde tú lo mires. La innovación y la creatividad van adquiriendo, se van situando de acuerdo al contexto. Así es. Y para nuestro sector educativo yo voy a decir que soy esperanzadora en que lo podamos asumir de la mejor forma, porque nos encerramos como en una burbujita donde llegó competencia siglo XXI, innovación, ya es supremamente importante y entonces antes no era importante la creatividad y el pensamiento creativo. Y ahora es supremamente importante también la 4RI, ¿cierto? Que se convirtió en un concepto de moda y entonces la 4RI, esto lo que tiene que ver que con la revolución, la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial, entonces está asociada con tecnología, entonces como está asociada con tecnología, entonces tú no vas a alcanzar a hacer nada, sino la creatividad y la innovación está pegadita a la tecnología. Entonces, pienso que no puede ser condicionante, que sí es un componente y un elemento importante, pero no puede ser la condición. O sea, complemento sí, pero no condición. Pensaría que Erika Cárdenas, que no es condición que la innovación esté sujeta o que su pilar esté bajo las TIC.
Perfecto, me encanta. Y quien lo piense que no, pues también, ¿sí? Es como generar esta reflexión, ¿cierto? Porque estamos a un nivel de maestría, ¿cierto? Estamos hablando de innovación y nos estamos comiendo la innovación con TIC, ¿cierto? Entonces, es un sándwich, ¿no? Entonces, el pan de la innovación, las TIC y el otro pan de la innovación, y ese es el sándwich de innovación educativa que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de escape room, aprendizaje inmersivo, makerspace, entonces, bueno, ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde está la aplicación de la gamificación? ¿Dónde está la aplicación para el storytelling? ¿Dónde está el Powtoon? ¿Dónde está, cierto? Pero lo que yo también quiero que rescatemos es que definitivamente, y es la pregunta que les estoy haciendo en mis cursos, que si realmente para hacer este tipo de innovación necesitamos las TIC necesariamente, ¿cierto? Entonces, las respuestas están por un lado que sí, por otro lado que no, que cómo lo haríamos, que no es práctico, etcétera. También es cierto que las TIC nos orientan nos ayudan, digamos, a masificar, ¿cierto? Que podemos ser innovadores, pero si no utilizamos las TIC no podríamos masificar esa innovación, y eso es muy válido, ¿cierto? Nos permite llegar más rápido y más efectivamente a donde queremos llegar. Sin embargo, es muy importante recordar que nuestra innovación, digamos, tenemos la posibilidad de que no dependa de las TIC, yo también estoy de acuerdo, ¿sí? Podríamos, es decir, si nosotros, el llamado a esto es a reflexionar que nuestra innovación no sea solamente porque estoy utilizando una herramienta moderna, ¿sí? Que nuestra innovación no sea solamente porque traje una aplicación moderna, entonces los muchachos la descargan y es una app muy chévere y no sé qué, y ya estoy innovando, ¿sí? Digamos que ahí estaríamos en un nivel que si regresamos a la presencialidad sería una innovación muy frágil. Hoy estoy muy creativa, ya me inventé un nuevo tipo de innovación, la innovación frágil. Y eso se puede sustentar, que es la innovación frágil, que yo hice algo nuevo, digamos, innovador, tiene toda digamos, es un nuevo proceso relativamente tal, pero resulta que si ya no hay esa aplicación, se fue la innovación. ¿Sí me hago entender? Entonces sería una innovación muy frágil. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de innovación vamos a hacer realmente en educación? ¿La innovación frágil que dependa de una herramienta innovadora? ¿O la educación, a ver, ayúdenme con otro nombre, lo contrario de frágil, ¿qué es? ¿Fuerte? No, innovación fuerte, la innovación sostenible, voy a llamarla así. Te voy a decir, hay una innovación frágil, mire, me lo estoy inventando en este momento para que ustedes vean el poder creativo que tenemos. Entonces, la innovación frágil será aquella de qué? En educación. ¿Cuál sería esa innovación frágil? ¿La que qué? Ayúdenme a construir esto para escribir un artículo. La que pasando, la que no deja como una capacidad instalada ni se puede sostener, valga la redundancia, frente a lo que ahorita planteabas, y que como que va teniendo un lugar de acuerdo como a la condición o a la situación, y que no es duradera. Que es muy circunstancial, ¿cierto? Sí, sí, como de momento, ¿cierto? Como cuando a uno le dicen, venga, deje de ser buen bombero, y los maestros nos volvemos muy buenos bomberos, apagando incendios todo el tiempo. Entonces, sí. Entonces, como que en esa circunstancia, en ese momento, ahí uno podría pensar que estaría haciendo el planteamiento de una innovación frágil. Y una sostenible es que efectivamente pasa como todas esas adversidades y todos esos momentos y también todos esos éxitos, y que se va enriqueciendo y nutre esa práctica y el ejercicio de lo que es educar. Perfecto, entonces yo les voy a poner esto. Pero, en su trabajo... Pregunta, señora. ¿es condición de la innovación esa durabilidad en el tiempo? Porque si se da una respuesta a una situación contextual y para ese momento y para esa comunidad y para esos sujetos representa algo muy importante y de verdad resignifica incluso a esos sujetos, ¿por qué necesitaríamos entonces que esa innovación fuera sostenible en el tiempo? Que esa práctica fuera sostenible en el tiempo para que, digamos, posteriormente fuera reconocida como una innovación. Porque darle, ¿Quién habló, perdón? ¿Quién está hablando? Sandra Morales. Ajá, ¿Por qué darle una connotación de frágil, de fuerte, de sostenible, cuando lo importante de una innovación es que
de verdad responda a una necesidad, transforme esas realidades y afecte, en el buen sentido, afecte en el sentido de que incida en los sujetos que están viviendo esa experiencia innovadora, desde el sujeto que la provoca como el sujeto que la vive. Entonces, mi inquietud va, digamos que esa duración en el tiempo es tan importante para que algo sea considerado innovador. Muy buena pregunta, Sandra. Yo no considero que sea tampoco, digamos, condición sine qua non que sea duradera en el tiempo para que sea una innovación. De hecho, estamos diciendo que es innovación, ¿cierto? Solo que no es una innovación que perdura, no es una innovación sostenible, no es una innovación, ¿cierto? Que se pueda de alguna manera, bueno, sí, digamos la palabra sostener, ¿cierto? Entonces, son muy válidas, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué tipo de innovación educativa vamos a aplicar, ¿cierto? Entonces, si tú esa innovación que aplicaste en un momento, una situación, una circunstancia, te sirvió y te sirvió para desarrollar una competencia, para motivar, para muchas cosas, pues, y no quieres que se pierda, ¿cierto? Que sea efímera, ¿cierto? Que sea frágil, por decirlo así con la palabra que nos inventamos ahorita, pues documéntala, ¿cierto? Vuélvela un método, vuélvela, ¿cierto? Una técnica, vuélvela, ¿sí? Vuélvela una propuesta para que pueda perdurar y pueda ser replicable, ¿sí? Porque muy seguramente ustedes están haciendo innovaciones, pero como no las documentan, se vuelven posiblemente innovaciones efímeras o innovaciones frágiles, que no son replicables, que no son perdurables, ¿cierto? Entonces, por eso aquí, está bien, porque digamos que el concepto de innovación frágil y sostenible está naciendo esta noche en esta charla, ¿cierto? Por eso no tengo todas las respuestas, pero la inquietud es, más allá del término, es, uno, ¿están teniendo ustedes innovación? Estoy segura de que sí. ¿Están siendo conscientes de ella? Posiblemente en muchos casos no, ¿cierto? Quisieran hacerla sostenible, quisieran hacerla que perdure en el tiempo, documentenla, ¿cierto? A través de la documentación de algo que les funcionó, pueden hacer una innovación, vamos a recuperar, de frágil a sostenible, ¿cierto? O perdurable, ¿sí? Esa es una propuesta. Y que garanticen que esa innovación, o reflexionen más bien si esa innovación solamente está asociada al uso de una herramienta tecnológica necesariamente, ¿sí? Para que de pronto puedan incluso abstraerse de necesariamente asociar. Porque hoy día cuando hablamos de innovación, por Dios santo, estamos hablando de TIC normalmente en la educación. Entonces ahí es donde yo quiero que reflexionemos de que no nos podemos necesariamente solamente hablar de que cuando aplique, eso es un profesor muy innovador y entonces, utiliza la herramienta, no sé qué, ¿cierto? Pero abstraigámonos de las TIC a ver realmente desde la parte pedagógica, metodológica, qué estamos aportando en la parte de innovación, ¿sí? Esa es como la reflexión. No es que un tipo de innovación no sea válido y el otro sí. No, todos son válidos. Pero la reflexión es cómo lo estamos aplicando, ¿cierto? Bueno, aquí está alguna otra reflexión de que ya sabemos que la tecnología no garantiza la educación y la calidad, ¿cierto? Y que nos vamos, digamos, a un poco a lo que nos ofrece la teoría de nuestro curso con respecto al tema de innovación. Sé que ya no se nos está acabando el tiempo, pero ya casi los dejo con esto y con el tema de las actividades, ¿cierto? Entonces, como dijo Sandra, la educación tiene que ver con un momento, con una realidad, con un contexto. Claro que sí. Yo puedo hacer algo que es innovador en una comunidad rural, ¿cierto? Pero de pronto no es innovador en una gran ciudad, en una universidad, ¿cierto? Sí, porque es una innovación contextuada, ¿cierto? Es una innovación situada, ¿cierto? Yo la estoy llevando allá, en ese contexto, lo que yo hice es innovador, aunque en el contexto de la universidad lo hago todos los días, ya no es innovador, ¿sí? Ya es una práctica común. Entonces, eso es válido. Y decir que entonces esa innovación no es válida ya en la escuela rural porque resulta en la universidad ya se hacía hace años, no, para ellos en su contexto es una innovación, ¿cierto? Lo que pasa es que no es una innovación radical que nadie más lo haya hecho, sino que es innovador para la comunidad a la cual se estaba aplicando en ese momento. Y dentro del proceso de innovación educativa, pues estamos nosotros, los docentes, y están, por supuesto, los estudiantes. Entonces, aquí se dan en la teoría unos elementos claves
de esa innovación educativa que nos propone, ¿sí? Digamos que lo que les quería hoy comentar es que desde la perspectiva de la innovación, la educación necesita que innovemos y que ustedes dentro del proceso, digamos, de práctica docente, la innovación es prácticamente un salvavidas, ¿cierto? Un salvavidas, o sea, pensar en innovación, la reflexión que les quiero dejar hoy, no es algo opcional en nuestra profesión, ¿sí? Porque aunque no nos demos cuenta, si no somos innovadores, hay cosas que fácilmente nos podrían reemplazar, ¿sí? Si no somos innovadores en nuestras dinámicas. Y que si nuestra innovación solamente depende del uso de herramientas tecnológicas, pues es una apuesta también como lanzarse al mar sin un chaleco, ¿sí? Sin un chaleco flotado. ¿Cómo se llama? Salvavidas, eso, sin un flotador, ¿sí? Porque es posible que esas TIC se nos vayan, ¿cierto? Se nos desvirtúen y nos quedamos sin nuestra herramienta de innovación. Entonces, la innovación de nosotros, desde la parte educativa, debe venir más desde la propuesta pedagógica, ¿cierto? Desde los métodos, desde la profundidad y el propósito y demás, más que desde una herramienta tecnológica, ¿sí? Ese es un tema, digamos, que quiero dejarles como reflexión. Entonces, en su trabajo, ¿sí? en la actividad 3, ustedes reflexionen qué tipo de innovación están aplicando y si esa innovación necesariamente está pegada a la implementación de una herramienta, piénsenlo 2 veces, ¿sí? Porque es una innovación que si esa herramienta desaparece, se va su innovación. ¿Sí me hago entender? Entonces, reflexionen si la propuesta que están haciendo para la solución de un problema educativo a partir de la innovación, si la están basando únicamente en elementos que si al perderse se pierde la innovación, ¿sí? O sea, herramientas, elementos, TIC, no sé qué. Si se va esa herramienta, se me pierde mi innovación, entonces es una innovación que yo denominaría frágil, ¿sí? Entonces, en la teoría hablan de innovación educativa. Fíjate lo que tú decías ahí. En la intensidad, ¿cierto? Entonces, tipos de innovación educativa. La intensidad, o sea, puede ser una innovación que tenga un grado de transformación muy leve o un grado de transformación tremendamente alto, ¿cierto? Entonces se mide una variable en la innovación educativa de intensidad. Yo no diría que estos son tipos, ahí le llaman tipos, pero yo diría más que son como variables, ¿cierto? Entonces, de intensidad, uno mira la intensidad, uno mira también la cantidad. Es diferente innovar solamente para mi hijo, aunque Piaget lo hacía, ¿cierto? Piaget innovaba para sus 7 hijos y luego lo ponía en el mundo educativo, pues eso primero impactaba lo chico y luego lo grande, pero eso tiene que ver con cuántas personas ellos están implicadas en el proceso, cuántas personas estoy impactando. Y también el área, ¿no? El componente de área específica. Entonces, dependiendo si yo estoy aplicando la innovación en un área o en otra, puede ser que sea, de pronto una innovación puede ser, digamos, algo puede ser innovador en un área, pero ya no es innovador en otro, ¿cierto? Por ejemplo, en el estudio del derecho, por ejemplo, aplicar el estudio de caso todo el tiempo puede ser algo muy, muy normal, ¿cierto? Pero de pronto, no sé, en la educación física, traer el método del estudio de caso de la escuela de negocios y venir a aplicarlo al estudio del cuerpo y de los movimientos en la educación física puede ser algo innovador, ¿sí? Porque un mismo método, ¿cierto? Aplicado al derecho, pero luego aplicado a las ciencias físicas, ¿cierto? Del cuerpo y del movimiento, pues dice, oiga, esto es innovador, oiga, se pepió algo súper chévere, ¿cómo trae? ¿Sí? Entonces, allá en derecho no es innovador, pero aquí en la educación física sí es innovador, ¿sí? Entonces, eso también se puede hacer y eso se llama innovación por referencia, ¿sí? Ustedes pueden pensar, oiga, tengo un problema aquí en este área, no sé qué, veamos cómo lo hacen en otras áreas y ojalá en áreas que no tengan nada que ver, ¿sí? Que no diga, tengo un problema en física, bueno, a ver el de química, ¿cómo? No, vaya, busque otras áreas como solucionan en la filosofía, cómo solucionan en otras áreas aparentemente totalmente antagónicas, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Diferentísimas a lo que usted está haciendo. Y es una manera
muy efectiva de traer innovaciones. Ay, mire cómo lo solucionan allá, venga, yo podría traer eso acá. Y entonces pueden salir nuevos sándwiches de innovación muy interesantes, ¿vale? Los voy a dejar hasta acá. Yo les voy a seguir haciendo esta reflexión en 8 días para que trabajemos, y en 15 días vamos a hacer, que es nuestro último encuentro, vamos a hacer puras socializaciones, ¿sí? Socializaciones de la actividad 3, ¿listo? de la actividad 3, para que lo compartamos y veamos y analicemos esto. Entonces, en el trabajo 3, ¿sí? Les voy a agregar un componente que sería analicen la fragilidad de su innovación, ¿sí? Les voy a poner ese elemento adicional, que hagan un análisis de los elementos de los cuales depende su innovación y si al cambiar de situación esa innovación continuaría o no, y cómo podrían blindar esa fragilidad para volverla una innovación más fuerte o más sostenible o más, sí, que no dependa solamente de un elemento, ¿de acuerdo? Bueno, viendo acá el tema de las asignaciones, ¿cierto? Yo les compartí toda la pantalla o solamente el PowerPoint. ¿Ustedes están viendo acá mi plataforma? Sí, señora, pero muy chiquita. Yo la veo muy chiquita. ¿Ahí? ¿Sigue estando chiquita? Sí. Bueno, ahora no lo sí. puedo ampliar más, no lo puedo ampliar más, o sea que ya dependes de tu pantalla o que amplíes la ventana o alguna cosa rara. Ahí está bien. Listo. Entonces, están entregando ustedes muy juiciosos la solución creativa de un problema, ¿cierto? Usando la técnica del CPS. Perfecto, espero que la hayan podido aplicar y que la aclaración de hace 8 días les haya servido en algo. Estamos ahora sobre esta tercera actividad, que es diseño de una estrategia innovadora. Con TIC, ¿cierto? Aquí, ojo que este término puede condicionarnos mucho, ¿no? Con TIC. Si ustedes consideran que tienen una estrategia innovadora que no necesariamente incluya TIC, también lo pueden plantear, ¿sí? Porque de pronto aquí este tema con TIC de pronto nos condiciona mucho, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que de pronto podrían aplicar algo que no, o sea, que el tema central no sea TIC, que utilice alguna herramienta, etcétera, pero que la puedan sustentar y que o sea, la ecuación sería, vamos a diseñar una ecuación para la innovación, ¿cierto? No sé qué más TIC. Si yo le quito esa ecuación, las TIC, mi ecuación de innovación se cae. Sí, entonces hay que tratar de que no, ¿cierto? Entonces, fortalezcan mucho esta propuesta para que, aunque no tenga TIC, su propuesta innovadora no se caiga. Es como sería como una invitación, o si no, hagan el análisis, ¿no? Oiga, mi estrategia innovadora es como más bien muy dependiente de TIC, ¿no? Y hagan el análisis. Si no pueden plantearlo de otra manera, pues hagan ese análisis y reconózcanlo, ¿sí? Eso es como en las investigaciones que hacemos ahorita, ustedes que están pensando en su proyecto de investigación. Ustedes en su proyecto de investigación tienen una hipótesis, ¿cierto? O tienen una pregunta de investigación, o tienen una hipótesis de una propuesta de solución de cómo debería estar. Y nosotros como investigadores siempre nos preparan para que la hipótesis salga verdadera, ¿cierto? Que ojalá no nos dé una hipótesis nula, que no nos dé falsa, que no nos dé cierto, porque no, que es prestigio para la investigación. Pero resulta que eso es una creencia muy limitante para nosotros. Nosotros deberíamos aceptar trabajos de investigación donde la hipótesis no nos diera verdadera, donde la hipótesis nos dio que no, que esto no sirve. El resultado nos dio que la hipótesis es nula, o sea que no sirvió, ¿cierto? O que no pudimos responder la pregunta de investigación porque resulta que no dio resultado a la propuesta, ¿sí? Así de sencillo, pero ahí está, como decía Tomás Alva Edison, ¿cierto? Él tuvo la frase, y ustedes lo decían, he descubierto 999 maneras de no hacer una bombilla, ¿cierto? De cómo no hacer una bombilla. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las investigaciones que no nos den los resultados que nosotros esperamos? Es tanto el pánico a eso, que incluso los investigadores son capaces de inventarse resultados, ¿sí? O reinterpretar los resultados para tratar de acomodar de que sí les dio la hipótesis verdadera y que sí pudieron responder la pregunta de investigación, ¿sí? Eso pasa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le tenemos mucho miedo al error, ¿cierto? Y nos han educado así, y eso nos tiene, discúlpenme la expresión, jodidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos investigar con libertad, ni podemos hacer propuestas con libertad, porque nos da miedo equivocarnos, que nos critiquen, no sé qué, el mundo educativo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es una gran situación. Entonces, no les dé miedo en este trabajo de pronto decir, mire, esta propuesta es una propuesta
de innovación frágil. O sea, si a mí me quitan esta herramienta, se me va toda la innovación, pero reconózcanlo y díganlo ahí. Por lo menos ya usted dice, oiga, esto no alcancé a realizar otra propuesta, pero ya entiendo que la innovación educativa no puede depender de TIC. Y la próxima voy a inventar otra cosa, en otro curso, en otra en mi vida, en fin, lo voy a hacer, ¿sí? Esa es como la propuesta. Bueno, mi bitácora de desarrollo de creatividad va para el 30 de abril y la socialización y propuesta de coevaluación va para el 30 de abril. Entonces, siendo realistas, esto realmente debe ser el 15, o sea que realmente, perdón, dentro de 15 días, o sea que esto realmente no va a ser el 30 de abril, sino va a ser el 29 de abril. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿En 15 días? A ver, yo miro aquí. 15 días, miren sus calendarios. Sí, en 15 días sería 29, ¿cierto? Entonces, para este 29, para esta quinta actividad que le vamos a hacer en grupos, yo les voy a dar el orden de los grupos y todo eso, y les voy a dar cómo van a coevaluar, ¿sí? Yo les voy a dar aquí la coevaluación. Eso va a ser el 29 de abril, ¿cierto? Para eso, ustedes ya han entregado esa propuesta el 25. Lo que van a presentar ustedes el 29 es la propuesta y sus jurados los van a coevaluar, ¿sí? Es un ejercicio como de jurados, ¿sí? Entonces ustedes los van a coevaluar con base en unos criterios que les voy a dar, ¿listo? O sea que el ejercicio de este 29 es presento y recibo la coevaluación y vamos a aprender a coevaluar y bueno, no aprender, pues, discúlpeme, vamos a recordar el proceso de la evaluación y a coevaluarnos, obviamente eso debe tener un tiempo, tal. Ahora, les voy a decir algo, es posible que esto se nos vaya más de una sesión, o sea, más de una hora, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿estarían dispuestos a que este día, el 29, nos fuéramos, por ejemplo, de 8 a 10, nos fuéramos 2 horas? Porque no vamos a alcanzar en una hora. Claro, profe. Profe, ¿existe la posibilidad de que de pronto sea de 7 a 9? También es la propuesta. Si les sirve a todos, lo pueden, no lo decidamos ahorita, pero le pueden compartir a Zoe, que ella se comunica conmigo, para que me cuenten ese 29, si lo vamos a hacer de 7 a 9 o de 8 a 10. A mí me sirve, cualquiera de las dos, pero sé que hay gente que de pronto está afuera, no alcanza, en fin, nos cuentan y miramos, ¿vale? Entonces, si es más de 7 a 9 o de 8 a 10. Muy bien, pero sí serían 2 horitas. Y mi bitácora del desarrollo de la creatividad, va a haber plazo hasta el 30 de abril de publicarla, ¿vale? De entregarla. Básicamente ahí yo me comprometo a que no voy a valorar, o sea, no voy a valorar de esto contenidos, sino más bien pues que se vea como un proceso pues juicioso dentro de la dinámica, ¿no? Bueno, hasta aquí todo clarito. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta actividad 3? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Hágale. Profe, la siguiente, con respecto al trabajo, ¿qué formato para realizarlo se va a utilizar? ¿Formato te refieres a algún documento? La forma de presentación del trabajo, algo específico, en especial. Sí, básicamente la idea es que eso esté basado en la estructura de propuestas de diseño de innovación educativa que tiene la unidad 3. Ahí lo que se propone es, digamos, que hagan un video, ¿cierto? Digamos que lo pueden presentar en documento, etcétera, pero pues estamos hablando de temas como más con uso de TIC, digamos que apliquemos un poco el tema de las TIC, que es hacerlo a través de un video, ¿cierto? Donde ustedes presenten la propuesta y lo presenten en una estructura de 3 elementos, que es la identificación del problema, entonces pueden utilizar, por ejemplo, solución creativa de problemas o cómo lo identificaron, etcétera. La definición de objetivos y la última parte que es la resolutiva. O sea, claro que yo realmente ahorita, recordando esto, podríamos hacerlo, es más, los 3 métodos del proceso de solución de problemas, ¿no? Que es identificar el problema, lanzar ideas y hacer selección de ideas, o sea, pensamiento divergente, y luego selección de ideas y ya planteamiento de la propuesta, ¿cierto? Me gustaría que contaran un poco ahí el tema del proceso divergente, o sea, qué ideas lanzaron, ¿no? Entonces, de este problema lanzamos estas 3, 4, 5 ideas y luego hicimos un proceso convergente, ¿sí? Puede ser por matrices, por selección, por alguna de esas,
para seleccionar la idea y ya sobre esa idea desarrollan las actividades, recursos, tiempos y responsables, ¿sí? Para que no nos olvidemos que el proceso creativo, incluso de innovación, tiene que ver con pensamiento divergente y convergente, ¿cierto? Entonces, ahí está que podemos hacer el video, ¿cierto? Y sobre ese video, pues ustedes presentan esa propuesta. Yo, con respecto al video, no tengo ninguna duda de que van a ser fantásticos porque a mí me sorprendieron mucho lo que hicieron con la primera entrega, lo del genio creativo. Así que sé que lo van a hacer muy, muy bien y lo más importante es que no tanto es lo espectacular del video, sino que realmente la propuesta tenga los elementos y se pueda sustentar, ¿no? Y sobre todo lo puedan aplicar. A mí me gustaría que ustedes pensaran que realmente esa propuesta sí la pueden aplicar, esa propuesta de innovación educativa la pueden aplicar en sus áreas de trabajo, ¿no? Esto obviamente es en grupo, creo que aquí no puse en la actividad, es en grupo, ¿cierto? Y la sustentación, pues, ya la pueden ver, la pueden hacer 2 integrantes del grupo, o la pueden hacer los 3 integrantes, o 4, no sé cuántos haya, o la puede hacer un solo integrante, ¿sí? Eso es indistinto, no tienen que participar todos para hacer una buena sustentación. Sí, no sé si eso contesta tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, señora. ¿Alguien más iba a comentar? Falta el reto de la semana. ¿Cómo, perdón? El reto de la semana. El reto de la semana, wow, casi se nos va la bitácora, el reto de la semana. Lo que pasa es que tienen mucho trabajo y me preocupaba ponerlo, pero bueno, les voy a presentar el reto. A ver, les proyecto. El que les tengo, no les quiero complicar la vida, pero me parece un reto bonito. A ver, les comparto acá. Un reto bonito, un reto bonito. A mí me ha ¿qué? Bueno, me ha gustado mucho. Digamos que cuando empecé a trabajar todos estos temas de creatividad, yo primero lo empecé a abordar desde un tema metódico y los pasos de la creatividad y el método creativo, etcétera, pero luego me empecé a ir por algo un poco más profundo y es a reconocerme como un ser creativo, que estoy creando en todo momento, cocinando soy creativa, caminando puedo ser creativa, en todo momento puedo ser creativa, ¿cierto? Y me ha inquietado mucho el tema de cómo aplicar la creatividad a la vida diaria, ¿sí? Y a nuestra práctica docente, para quitarle el nivel de creatividad como que solo a los creativos, solamente a los tal, y que nosotros en nuestra vida diaria, eso es la creatividad. No, la creatividad está en todo. Y lo decíamos en algún momento, mire usted, cuando usted se sienta que no es creativo o que no hay creatividad en su vida, mire alrededor y vea que todo lo que ve, todo lo que ve alrededor ha nacido de una idea, ¿sí? Y con eso vuelve a recordar que definitivamente todo el mundo está lleno de creatividad y nosotros somos parte de ese mundo, así que lo somos. Entonces, este ejercicio está diseñado para recordar ese poder creativo. Lo que pasa es que es un ejercicio un poquito a largo plazo, pero me gustaría que al menos lo intentaran. Es pensar en una situación que me afecte. Yo le puse aquí el tema de pedagógica o en mi práctica docente, ¿cierto? Pero si no lo logran aplicar, no, digamos, algo que les esté molestando ahorita, ¿sí? Una situación en su vida. Puede ser una relación, puede ser, si lo quieren aplicar a su tema pedagógico educativo, también. ¿Sí? Me está afectando una relación con alguien, me está afectando este grupo de estudiantes, no me siento bien, ¿sí? Me está afectando esta relación con un colega, no nos estamos, no está pasando, este proyecto no me está yendo bien, ¿cierto? Entonces, pensar en esa situación que me afecte negativamente. Entonces, identificar cómo me afecta, escribirlo. Me está afectando así, me está afectando así. Escribir un nuevo diseño de esa situación. O sea, diseñenla nuevamente. Entonces, esa situación me está afectando así. Mi situación ideal sería esta. ¿Cómo me gustaría que cambiaría? ¿Cómo me gustaría sentirme alrededor de esta situación? Y vamos a construirla. Entonces, la propuesta es que somos creativos desde el mundo subconsciente, ¿sí? Entonces, también, digamos que el proceso creativo y los pasos de la creatividad, todo eso tiene mucho que ver con la parte consciente. Esta propuesta es desde el mundo
subconsciente, cómo empezar a ser creativos en el mundo subconsciente. Entonces, la idea es que esa nueva situación que nosotros estamos diseñando, ¿cierto? La meditemos, la construyamos desde la meditación durante 21 días, básicamente sintiendo como si esa situación ya estuviera totalmente arreglada, ¿cierto? Entonces, sentir desde la imaginación, desde la parte del subconsciente, empezar a sentir la parte emocional de que esa situación ya se cambió. Y seguir meditando durante 21 días y meditarle y meditar. Yo sé que no vamos a alcanzar los 21 días para la entrega de la bitácora, pero no importa, al menos que ustedes logren documentar aquí qué situación identificaron y bueno, si tienen algún avance en el proceso. Esto es tan poderoso que ustedes pueden empezar a sentir incluso algunos cambios en la situación, en el comportamiento de esa persona o en su manera de verlo, digamos, básicamente porque usted está cambiando la manera en que ve la situación. Y esto es algo de la física cuántica. El observador determina la realidad. La física cuántica está demostrando eso, ¿cierto? La partícula cambia de posición de acuerdo como la mire el observador, ¿sí? Entonces, quiere decir que ni siquiera los elementos físicos están ahí donde creemos que están. Depende del observador. Parte del constructivismo, más explicado por la física cuántica, y que tiene que ver con todos estos procesos, ¿sí? Entonces, esto no es un tema de locos ni de raros, es un tema de que simplemente durante muchos años nos han ocultado esto y no nos han dicho esto, ¿sí? No nos han recordado que somos seres creativos y que tenemos el poder interior de hacer el cambio. Entonces, esa es una propuesta para que ustedes lo hagan. Como les digo, no es tan sencillita como de pronto las anteriores, es un poco más profunda, pero creo que ya habiendo desarrollado las anteriores podemos empezar a llegar a este nivel, ¿no? Entonces, diseñamos nuevas situaciones e interiorizamos emocionalmente esas nuevas situaciones y no hacemos absolutamente nada más. No hacemos un plan de trabajo para mejorar, no hacemos unas oraciones, no hacemos absolutamente nada más. Solamente emocionalmente sentimos y reconocemos que ese problema ya está solucionado. Y bueno, si logran identificar algún cambio, pues me gustaría saberlo y sería chévere que lo compartieran. ¿Listo? Esa es la tarea. Está un poco más profunda que las otras, pero creo que ya estamos en un nivel para hacerlo. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. Ya les he tomado más tiempito del que debíamos, pero creo que